Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio. Una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos, apenas soportaba los alimentos más insípidos, no podía vestir sino ropas de cierta textura, los perfumes de todas las flores le eran opresivos, aún la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares y estos de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo, tengo que morir de esta deplorable locura. Así, y no de otro modo, me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro como no sea por su efecto absoluto. El terror, en este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón a un tiempo en que alguna lucha con el torpe fantasma, el miedo. Conocí además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde durante muchos años nunca se había aventurado a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía, descrita en términos demasiado sombríos para repartirlos aquí, influencia que algunas peculiaridades de la simple forma inmaterial de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía fuerza de soportarlas largo tiempo. Efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual esto se miraba había producido, a la larga, en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, de mi desesperado Estrahil, el último de la antigua raza de los Asher. Mientras hablaba, Madeline, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor, y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había unido la cara entre las manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos, descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuente, aunque transito de excesos de carácter fácilmente cataléptico, era el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como me lo dijo esa noche su hermano con inexpresable agitación, al poder aplastante del destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeline, por lo menos en vida.
En los varios días posteriores, ni Asher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba como un sueño las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante radiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Asher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a las cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, arrojada, un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber, de las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba en estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa de esas pinturas, tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí. Sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras palabras escritas. Por su extremada simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Friedrich Asher. Para mí, al menos, en las circunstancias que entonces rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondriaco lograba proyectar en la tela una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de sus libros, resplandecientes por cierto, pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o cualquier otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. He hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizás los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron en gran medida el carácter fantástico de sus obras, pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus. Debía de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaban con improvisaciones verbales de manos. Debían de ser resultado de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales se ha aludido antes, y que eran observables solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Asher de que su encumbrada razón vacilaba sobre su entorno. Los versos que él tituló El Palacio Encantado decían poco más o menos así: en el más verde de los valles que habitaban ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura, dominio del rey pensamiento. Allí se alzaba
y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo flotaban, áureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos, y con la brisa que jugaba en tan gozosos días por las almenas se expandía una fragancia alada, y los que erraban en el valle que dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de laudes en torno al trono donde Porfirogénito, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino, y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, de donde como un río fluían centelleando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el ingenio de su rey soberano. Mas criaturas malignas invadieron vestidas de tristezas aquel dominio. Ah, duelo y luto, nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio la hermosura, que antaño florecía entre rubores, es solo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle por las ventanas, ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias mientras, cual espectral torrente, por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa muerta. Recuerdo bien que las cuestiones nacidas de esta balada nos lanzaron una corriente de pensamientos, donde se manifestó una opinión de Asher que menciona no por su novedad, pues otros hombres han pensado así, sino para explicar la obstinación con la que la defendió. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, por en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino de lo inorgánico. Me faltaban palabras para expresar todo el alcance o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba, como ya he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles abundantes, pero sobre todo por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de esa sensibilidad podía comprobarse, dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, más importuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba yo viendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitaban comentario en Arenenene. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos con obras tales como el Pervers et Genius de Goethe, el Belfond de Maquiavelo, del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Clement de Holberg, el quiromancia de Robert Fludd de Jean de Couday y de la Chambre, el viaje a la distancia sur de Tip y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavio del Inquistorium del dominico Herín de Girón, y había pasajes de Pompeius Mela sobre los viejos satíricos africanos, egíbanos, con los cuales Asher soñaba horas enteras, pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadoso de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigiliae Mortuorum Jurum et Ista Magnituar. No podría dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeleine había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días antes de su
su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivó que alegaba